Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro video podcast de Montoyas, el show de Juan Pablo Montoya, aquí en AS Colombia. Y un episodio muy especial, pues aparte de que tenemos noticias por analizar, por hablar de posibles movimientos que se puedan dar muy pronto en la Fórmula Uno, también todo lo que va a pasar este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán. Pues bueno, tenemos sus preguntas porque las teníamos pendientes. Desde hace rato les habíamos prometido tener un episodio en el cual la mayoría fueran preguntas de ustedes, así que no pudimos anotar todas, por supuesto las que no alcanzamos a tener para hoy las tendremos para los próximos episodios, pero sí anotamos bastantes preguntas de ustedes, así que las estaremos respondiendo acá con Juan Pablo. Pero sin más preámbulos, Juan, ¿cómo le va y cómo lo trata Azerbaiyán? Porque ya está en Baku. Valentina, un saludo a ti y a toda la gente. Bien, pues llegamos esta mañana. Ayer volamos a Qatar, dormimos en Qatar y esta mañana a Bakú. La verdad no queríamos había una opción para volar por la noche, pero dijimos que preferíamos no dormir en el avión. Y menos mal hicimos eso porque Sebastián andaba como maluco. Estaba bastante enfermo anoche, esta mañana un poquito mejor y ahí va, un poquito recuperándose de a poquito. Ojalá que estemos bien ya para el fin de semana. Bueno, sí, un fin de semana que esta vez para la gente le va a tocar madrugar mucho más porque va a costar 2 horas más adelante que Europa. Entonces, si ya la carrera de F1 es a las 6 de la mañana, yo creo que la carrera de F2 cae en Colombia casi que a la 1 de la mañana. Así que posiblemente sea mucho antes a lo que estamos acostumbrados. Los horarios se los Sí, estaremos compartiendo. déjame busco los horarios porque creo que F2 es la única carrera de soporte aquí en Baku. Entonces Ujú. no debería ser tan temprano. Sí, en 2 segundos te puedo decir, Sebas. Sí, de hecho, Sigue buscando, no eche por ahí. Habla que ya sí. te digo. Pues mire, yo acá lo tengo para la carrera principal, es el domingo a las 11 de la mañana, hora local. Exacto, O que es sea, es más tarde de lo 9 normal. 9 de la mañana, hora Europa, lo que quiere decir que son 2 de la mañana, Dos. hora Colombia. Exacto. Sí, apenas llegando a la rumba. O en la rumba. Sí, hoy en día probablemente en mi época una de las dos ya estaba en la casa. Ya, ¿Sí ve? Mire la. no es que yo sea Usted, muy fiestera, pero a no, ver, pues, una fiesta al año no hace daño, pero una al año, no la cree ni usted. no, Pero pero bueno, es a lo que vinimos, sí, no, como dicen por ahí. la rumba hoy en día es como hasta las 4 de la mañana, creo, en Bogotá hasta las Mm, 3, pero bueno, Yo no Ju- clasifico. Juan no clasifica. Juan, antes de hablar de adentrarnos en las preguntas de la gente, mucha gente me escribió por el tema de que Campos Racing anunció en F2 a Nikola Zolov, ¿es que se pronuncia? Solo, Zolov, sí, sí. Y claramente, bueno, ahí o sale Pepe o sale Arvid y la conclusión a la que llegamos mucho es que es inminente el anuncio de Arvid, avisa Kashap. Y me preguntan mucho quién sale, sale Yuki, sale Lawson, este tema ya lo hemos hablado, pero usted ve ese anuncio y esa subida, pues el anuncio que serían dos anuncios, sería el anuncio de Hadjar a Red Bull y de exacto. si Yuki vuelve a bajar o se va y queda Lawson con Arvid Lindblad. La realidad para mí es que Hadjar sube y que Yuki queda por fuera porque Honda ya no está, entonces Yuki quedaría por fuera. Em, entonces, realmente, y lo que yo te dije, al Lindblad lo tienen que subir porque la persona que lo quiere subir es Helmut. Personalmente yo no creo que esté listo, pero al Lindblad lo van a subir como dicen por ahí a veces, a las patadas. Vamos a ver cómo le va. Él es rápido, Lindblad es rápido, pero no la tiene fácil. Ahí, esta pregunta de hecho se me acaba de ocurrir. ¿Usted cree que estaba más listo en su momento Antonelli para subir a lo que está Sí, ahorita Lindblad? 100%. No sé cuántos kilómetros de test tenga Lindblad. Sé que ha hecho varios test, no sé cuántos, pero nada como lo de Antonelli. Nada ni parecido a lo de Antonelli, entonces es un poco diferente, la verdad. O a lo de Hadjar, si lo comparamos.
Hadjar no tuvo tanto test y Hadjar hizo un buen trabajo. Entonces yo creo que en base a eso le van a dar más o menos la misma cantidad de test de Hadjar y vamos a ver cómo le va. La pregunta es si dejan lo que dice, el rumor que hay es Lawson o Lawson O o Yuki, Yuki, exactamente. Y lo lógico debería ser que dejaran a Lawson personalmente. que también hay que Aunque decirlo, ha mejorado rendimiento. sí, aunque Yuki, si tú miras el rendimiento de Yuki era mejor que los otros dos. Mm. Cuando Entonces, estaba en Visa Cash App. exactamente. Entonces, es un poquito injusto de comparar. Si tú miras el trabajo que está haciendo Yuki contra el que estaba haciendo Lawson, tú deberías coger a Yuki sin pensarlo dos veces. Y ya, yo creo que es bien complicado porque Hadjar tiene una buena oportunidad haciendo un carro nuevo, reglamento nuevo, todo nuevo, y que mucha de la estructura del equipo ha cambiado. Mm. La pregunta del millón es, ¿qué va a pasar para mí? ¿Qué va a pasar con Max? Eso es lo que eh, este año va a ser una movida muy clara lo que viene. Yo creo que es muy claro que lo que quiere Red Bull, pero en el momento que si pierden a Max, yo asumiría que Helmut se va y mucha gente de Red Bull va a cambiar. Y cuando cambie, tienen el rumor que había, de pronto Vettel iba a Vettel. entrar. Yo no sé si Vettel, yo no sé si él de verdad quiere estar todos los fines de semana metidos en una pista. ¿Sí me entiendes? Mira que Vettel sonó mucho una época y últimamente tú no oyes nada de Vettel. No va a pistas, no aparece por ninguna parte. Entonces no sé si le dijeran, oiga, venga, haga este trabajo y le toca ir a 20 fines de semana al año, si de verdad lo quiere hacer. ¿Sí me entiendes? Y encargarse de lidiar con papás y con pilotos jóvenes y con toda la cosa, no sé si él lo quiere hacer. Mm, Entonces, desde ese punto de vista, no es tan claro y tan fácil. mm. Juan, otra de las noticias que tuvimos esta semana, aparte de esta llegada pues de Nicolás Solov, que abre este escenario porque va a llegar a Campos Racing, antes de pasar a este tema, que es el de las sprint, alguien me preguntó, de hecho, y me dijo que le preguntara, se me escapa el nombre de la persona, por Instagram, pero me preguntaron, y entonces Pepe, porque Pepe no un hace tercer Fórmula año, 2. Pepe ¿no? no, no, Pepe no hace Fórmula 2 y, y yo sé quién está en esa silla quién está en campo del próximo año, pero no es mi lugar de venir a decir quién es. Eh, yo creo que tú sabes. No voy Esa cara, a, sí sabes. no, Sí sabes. no voy a decir nada porque Sí, exacto, porque no es el lugar de nosotros de venir a meternos donde no tenemos, pero en el paddock, si tú entras al paddock de F2, F3 en Monza y le preguntas a cualquier persona, toda la gente sabe. Es una cosa, no es secreto de Estado. Colton Herta, lo último, sigue sonando entre Hightech y Rodin, de rumores. Hay de todo, la verdad. Peganovic repite, pero yo creo que cambia de equipo. Eh, Miata va para Hightech en una de las sillas, por lo de Toyota ahí, y ya, de todo. y ahí, aprovechando, le hago una pregunta de Andrés SC2204. Perdonen la gente que les diga no el nombre completo, sino el usuario, pero así me salían todos con el usuario. ¿Cómo está la situación de Sebas de cara al año pasado? ¿Repite en Prema o se va a otro equipo? Nosotros por ahora el plan es tratar de repetir con el mismo equipo, eso es lo que está hablado y todo, y esa es la idea. Juan, la otra noticia que tuvimos esta semana fue justamente lo de las carreras sprint. Ya se confirmaron cuáles son las que vamos a tener para 2026. Van a volver a hacer 6 carreras, a pesar de que se ha rumorado mucho que Domenicali quiera aumentarlas para los años que vienen, pero al menos en 2026, que me parece prudente con nuevo reglamento, mantenerlo en 6 y no ponerse a aumentar. Entendible en cierta forma. Lo que no me termina de cuadrar son un poco los circuitos. Tenemos China, Miami, Canadá, que debuta Canadá como un formato sprint, Silverstone otra vez, Gran Bretaña,
Países Bajos, Zandvoort, la última carrera en Zandvoort va a tener carrera sprint. Y Singapur, que me parece el más polémico de todos, y ahí si yo digo un sprint en Singapur, a mí no me cuadra. ¿Usted cómo ¿Por lo qué ve? no te cuadra? Porque me parece que es un circuito que tras de que ya es supremamente difícil adelantar, que ya es bien complicado, siento que puede volverse una sprint procesión, de que no arriesguen nada. En cambio, por ejemplo, un circuito como Brasil, que tenía sprint, que se la quiten, o sea, yo no recuerdo carrera sprint en Brasil mala, por ejemplo. Una cosa que deberían hacer es, ok, hay 6 carreras de sprint en el año y tienen que usar una vez la soft, la llanta más blanda el fin de semana, una o 2 veces la otra y 4 veces la dura, o una, 2 y 3 o algo así. ¿Sí me entiendes? Para forzar a la gente a usar llantas diferentes. Ya lo están haciendo en Porque clasificación sprint. sí, pero no en carrera. Mm, En carrera sprint todo el mundo termina, tú ves, tú tienes que clasificar con la llanta que corres la sprint. No estoy seguro. no, eso era Ah, por antes, eso, pero no. Hoy en día no, no, por eso, no, no, por no. eso. No, lo que sí es que tienen que utilizar, por ejemplo, en la SQ1 y la SQ2 les toca usar los medios y luego se pueden hacer la última sesión con los blandos. Con los blandos, exacto. Pero sería bueno para forzar a la gente a usar llantas diferentes que no pudieran usar, ¿me entiendes? Que tú tienes 6 sprints, 6 compuestos, o no son 6 compuestos, pero 3 compuestos, porque si tú miras el 99% de la sprint, toda la grilla está en las mismas llantas. Mm, sí, es cierto. Entonces, de pronto decir, ok, alguien que se la quiere jugar diferente, jugársela de una manera, otros decir, no importa, aquí hago una parada y sacrifico, como para poner un poquito de variedad. No sé, se podría hacer algo así. No, probablemente no lo hagan, pero algo así podría traerle un poquito de sabor. A mí me gusta mucho la de sprint. A mí, yo te digo la verdad, entre ver los carros, hacer una práctica más o una carrera, tú dices, ok, tú me estás diciendo que la carrera es aburrida, ¿cierto? Pero si tú estás allá, ¿prefieres ver una práctica donde la mitad de la práctica están parqueados o prefieres ver una carrera? Totalmente, y eso se lo dije a la gente. Yo era muy anti-sprint antes de ir a una carrera sprint en circuito. Y cuando fui a una carrera sprint en circuito dije, no, esto uno como espectador lo disfruta muchísimo más. Mucho Ve uno, más. dos Y, largadas. y te digo la verdad, yo veo mucho MotoGP y MotoGP tiene sprint todas las semanas y es Hmm, súper emocionante. A mí personalmente me parece una mucha mejor cosa la sprint porque el viernes es más emocionante, porque ya el viernes tienes una clasificación. ¿Entiendes? Si es una práctica, una clasificación. El sábado corres, clasificas y otra vez otra carrera. Entonces, para el nivel de acción es mucho más alta que las carreras normales. ujú, sí, totalmente. Hubo una idea que de hecho hice un video sobre la sprint y dije, pues me parece bien que hayan sprint, pero pues que elijan tal vez mejor dónde es, porque a mí no sé por qué, pero o sea, sigue sin cuadrarme Singapur. Va a ser interesante ver una sprint en ese circuito, pero alguien me comentaba, y si las pusieran todas, a ver, es una idea loquísima, pero y si las pusieran todas al final de la temporada para que ya esté más apretado el campeonato y esos puntos o sea, quieran arriesgar más por esos pequeños puntos que se puedan de conseguir de más o de menos. Invirtieran la grilla, sí. Si invirtieran la grilla, podrían aumentar los puntos y volver la carrera mucho más emocionante. No Como aumentar hacen, los... sí, pero tú puedes, ¿me entiendes? Imagínate si tú inviertes la grilla como hace F2, F3 Ujú, y tanto funciona que no lo han quitado y la gente le gusta y cambian los ganadores y es bueno, ¿por qué no hacer lo mismo en F1? mm. ¿Me entiendes? ¿Por qué no tener chance de que un Williams gane un sprint race, que un Alpine, que un Haas, que es bueno? Y si tú estás peleando por un campeonato y quieres sumar más puntos, pues arriesga, ¿no? Sí, también es, ese debate lo tuvimos con Sebastián Mira, en el claro, episodio que mira, grabamos en Colombia. imagínate la agresión de Max Verstappen, lo que se beneficiaría corriendo sprints con grilla invertida comparado, como lo dirías tú, con Lando.
Ah, no, yo sería feliz viendo sprints con grilla Claro, invertida. exactamente. Entonces, eso es una cosa que Fórmula Uno tiene que mirar y en algún momento decir, el problema es que cuando digas eso, los puristas de Fórmula Uno, que ya lo mismo siempre, lo mismo la semana pasada que estábamos hablando, que los puristas no les gusta, van a decir, pero ¿por qué vamos a tener que arrancar décimos si clasificamos primero? Porque son las reglas. Si no le gusta, vaya y corra otra cosa. Mm. A mí me parece que la grilla invertida sería una cosa buena. Bueno, ahí la opinión de Juan Pablo sobre la grilla invertida. Juan, tengo muchas preguntas de la gente, traté de clasificarlas por temas. eh, Muchas preguntas, a ver, de Fórmula Uno actual, por ejemplo, ahorita que tocamos el tema de Maxi Yuki, anoté una de DAC, de DACM 1401 en Instagram, y me preguntaba que por qué el auto de Maxi Yuki son diferentes si son del mismo equipo. Parece tal vez una pregunta básica, pero para la gente de No, no, pronto... para la gente que no sabe mucho es, la gente ve que el carro se ve igual. Ujú. Y si tú miras cuando se fue Christian o cuando cambiaron un poquito el management, no solamente Christian, sino todo lo que cambiaron ahí, la nueva persona que entró dijo, el piso que está allá se lo ponemos a Yuki. Yuki estaba con un carro, básicamente, de lo que yo entiendo, no estoy seguro, pero lo que yo entendía era el carro básicamente con lo que empezaron el año. Y por el otro lado, el carro de Max llevaba 3 o 4 upgrades. Entonces le pusieron un piso más moderno, no sé si está todo al nivel de lo de Max, no creo, pero está mucho más cerca. Entonces, si tú miras, Yuki pasó de clasificar 18-20 a clasificar décimo con un Top cambio. 10. Entonces, dime si le pones todo comparado con Max, de pronto no está la pole, pero podría estar entre los 5 primeros. Mm. Entonces, ¿cómo es muy complicado argumentar qué tan bueno o qué tan malo es Yuki y si merece estar ahí o no cuando no está recibiendo el mismo tratamiento? Mm. Otra pregunta, y esta pregunta ya tiene que ver, están relacionadas con Sebastián, pero me pareció interesante y la hace Mauro 9501. ¿Sería director de equipo de Sebastián en la Fórmula Uno? ¿Quién? Usted, No, ¿para qué? ya con papá y entrenador, más que suficiente. No, no, no. Pues Fórmula Uno ahorita probablemente termine haciendo más televisión. Eh, eso la verdad, en Monza les gustó mucho lo que hice y todo, quedaron muy contentos. Entonces probablemente termine haciendo más televisión y que la verdad no me molesta porque los fines de semana estoy en la pista de todas maneras. Entonces es hasta un poquito de alivio. Em, entonces estamos en eso, mejor dicho. De hecho, esa misma pregunta, bueno, esta pregunta no es sobre usted en Fórmula Uno, sino sobre Sebastián en Fórmula Uno y la hace Box Talk PR. Tienes Grandes que amigos empezar a de anotar Puerto. los nombres. No, pero es que es Guille de Puerto Rico, porque lo conozco, me ha entrevistado. Mejor. Guille, pero pues hay que hacerle publicidad a su podcast también, Boxtac No, PR. Dice, le han hecho, pero así es el usuario en Instagram, entonces para que la gente los pueda buscar y los siga en Instagram. le Dice, hagas le talk. han hecho equipos, le han hecho equipos de Fórmula Uno acercamientos a Sebastián. No, todavía no. La verdad, nosotros estamos muy enfocados en hacer el trabajo acá y por eso firmamos con la gente de A14 para que ellos se encarguen de eso. Ellos hablen, ellos hagan todo ese lado. Realmente, para eso es la idea de estar con ellos. Em, eh, Están poniendo mucha atención porque se han dado cuenta y me saludan y me dicen, oiga, va muy bien, Sebastián. Todo el mundo lo dice. La gente está poniendo mucha atención. Necesitamos enfocarnos otra vez y volver a empezar a poner los resultados juntos las próximas 3 carreras y hacer un buen... A ver, la velocidad está ahí y todo, pero hay que ser un poquito más, más concretos en el fin de semana, como se ven las cosas. Obviamente suerte tiene una mayor parte de lo que pasa, pero hay que de todas maneras ejecutar. No sé, es que como dicen por ahí, si uno se preocupa, hay que preocuparse por lo que hay que preocuparse, no hay que preocuparse.
Es como tú, por ejemplo, tú estás haciendo esto y estás estudiando, tú no estás pensando en este momento, es que me gustaría, obviamente uno sabe que le gustaría, de pronto tu goal es trabajar en Fórmula 1. Tu gol es, pero tú no estás pensando todo el día, ¿será que me va a llamar Fórmula 1? ¿Será que no me va a llamar? Tú estás enfocada a hacer el trabajo hoy y esperas que el trabajo que tú hagas sea suficientemente bueno para que te lleve a eso. Y Ujú. nosotros estamos en lo mismo. Gran analogía. Eh, mire, preguntas de curiosidades de gente. Acá Eddie Ramírez 19, Eddie, acá el usuario es el mismo nombre, entonces sabemos que se llama Eddie, que el apellido es Ramírez. Dice, ¿le han propuesto ser manager de algún equipo o hacer parte de algún rol estratégico? Eh, no, no, y yo no he buscado realmente. Yo no he buscado porque es que si vas a coger un trabajo así, te toca, ¿verdad? Trabajar y hay que, ahoritica el De trabajo verdad es, trabajar. pues en el sentido que No ahorita el quiere. enfoque es Sebastián, el enfoque, yo no puedo irme, pasar de ir a vivir en Mónaco y estar enfocados en lo de Sebastián a irme a vivir a Inglaterra o a donde fuera el equipo y dedicarme al 99% del tiempo en el trabajo, porque entonces el trabajo en este momento es Sebastián. Claro. Otra pregunta la hace José Huertas, raya piso Huertas, raya piso José. Le han ofrecido volver a conducir un F1 en algún homenaje o exhibición. Eh, Me han invitado, sí, un par de cosas, pero no, es que la verdad no tengo tiempo y no es que diga, ay, es que para mí manejar un Fórmula 1 es diferente que para la otra gente. ¿Sí me entiendes? Para mí, no sé, en este momento yo, eso es lo que he hecho toda mi vida. Mm. Eso es como decirle a un abogado, no, vamos a una corte. ¿Quieres ir a meterte en una corte a ver un juez? Obviamente es diferente porque es un Fórmula 1, pero es Las lo mismo. analogías de Juan Pablo comparando un Fórmula 1 con una corte. Pues si tú quieres ser abogado y lo que sueñas es estar en la Corte Suprema y eso es tu vida, pues sí, lo invitaron a que haga su última sesión en la Corte Suprema y el man se fue a jugar golf. Lo mismo suyo. ¿Jugada de golf o Es, manejar un Fórmula 1? depende de Jugada. dónde la jugada de golf, porque es que, sabes que el problema es que con todo lo que yo veo en Fórmula 1, uy, no, chéverísimo, pero entonces hay que ir y hay que vamos a jugar golf. Alguien me preguntó ahorita con toda su viajadera, Juan. Ay, se me olvidó el usuario de Instagram y acá no puedo ingresar desde el computador. Pero alguien en una de las preguntas que tenía screenshot, pero no alcancé a anotarla acá, eh, que con toda su viajadera, ¿cuál es la mejor, como la anécdota más chistosa que le ha pasado viajando? Uy, a ver, cosas raras que me han pasado viajando. En el 98, cuando firmé con Ganassi, volaba a hacer la silla para mi primer test y volé Ujú. por Filadelfia a Indy y llegué, volaba a Londres, Filadelfia, Filadelfia, Indy. Llegué a Filadelfia, pasé pasaportes y la conexión era cerquita, pero alcanzaba. Y entonces llegué, cogí la maleta, iba corriendo a salir de inmigración, me pararon y me preguntaron para dónde va, le dije para Indianápolis, ¿usted qué hace? No, corro carros, que voy para Indianápolis, que no sé qué. Ah, ok, ¿a qué hora su vuelo? A las 4. Ah, ok. Espere acá, guardó el pasaporte, fue a tomar un café y a las 4 de la tarde vino y me entregó el pasaporte. Que tenga un buen día. ¿Qué? O sea, le hicieron perder el vuelo porque Sí, sí. porque sí. No me miraron nada, no me abrieron nada, no me pidieron nada. Eso, cuando llegué a Inglaterra, pero es que esto es hace muchos años, en el, no- en el 95, primer año en Inglaterra, primer año irme viviendo a vivir solo todo, llegué a inmigración y mi mamá me había empacado champús y jabones y de todo para que yo tuviera de todo, para que el niño tuviera todo, porque, pues, porque era más barato todo en Colombia, entonces me mandó de todo. Y llegué a inmigración y yo en ese momento no hablaba dos palabras de inglés.
Y, y cuando llegué a inmigración cogieron todos los carros y los desocuparon buscando drogas. Ay, no. Sí, todos mis champús, todo lo botaron. Sí. Y usted no, pues tocó, ¿Qué, tocó, qué puede hacer uno? tocó llegar a comprar. Sí, sí, pero en Inglaterra sí me revisaron todo, me acuerdo. ¿Qué más cosas? Eso es raro, eso no me pareció tan chistoso. Eh, No, pues grave donde le hubiera parecido chistoso. no, pero pero ¿qué puede hacer uno? O sea, ¿qué es lo que hay? Uy, hemos corrido por aeropuertos, nos ha pasado de todo. La verdad es que yo viajo todas las semanas. Es un aeropuerto del otro, que no sé qué. Y es chistoso porque cuando uno viaja, por ejemplo, con los niños, ay, no pasa nada. Que no sé qué. Yo soy psicorrígido, yo soy chistoso. Tony, por ejemplo, le encanta meterse al lounge. Yo digo, no, 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 yo me voy para el gate. Yo me voy al gate a esperar. Ah, yo soy Yo no Connie, sé. yo soy Connie. Yo sí no. Yo sí no. A mí el lounge, ¿qué? A una botellita de agua tan queridos. Sí, un cafecito y si de pronto es un viaje de vacaciones, pues uno se toma una cervecita. Solo por vacaciones. Sí, no, pues sí, si uno va a vacaciones, si uno va a trabajo, no, pero, o si uno está a dieta, pues no, pero, Ah, no, para eso no, no sé qué más me ha pasado. Es que no, es que te diga, me han dejado vuelos, me ha pasado, mejor dicho, hemos llegado tarde, hemos llegado eh, en el 95, en el mismo año en Inglaterra, tenía un carrito, un Ford Fiesta 73, que molestaba, se recalentaba, era uno de los ingenieros, era un carrito viejo, y volaba, me acuerdo, de Gatwick a Bogotá. Para grabar algo, me iba como una semana para Colombia, entonces el vuelo era como a las 8 de la mañana o 9 de la mañana y yo dije, yo no me voy a poner a gastar plata en hotel, pero me da miedo irme por la mañana y que el carro se vare, entonces me fui la noche anterior y me quedé metido en el carro un rato hasta que estaba haciendo demasiado frío y como a las 3 de la mañana me tocó salirme del carro e irme al terminal. o sea, se fue a hacer tiempo en el carro. Sí, pero y en esa época, ¿qué? En esa época no había celulares, no había iPad, no había nada. Nada. Entonces dije, no, pues me duermo en el carro, pero el frío me sacó corriendo del carro y me terminé dormido en una silla en el terminal. Es que, de verdad, he hecho eso, volé en aviones Tampa, yo no sé si te acuerdas, se llamaban Tampa los aviones de carga en Colombia. Ay, no, yo sé, Bueno, aviones de me carga que llevaban corchan. flores, aviones de carga que llevaban flores a Estados Unidos. Ellos nos ayudaban en el 94 y nosotros íbamos metidos ahí en la nevera con las flores a Estados Unidos. Entonces nosotros íbamos con cobijas de todo y nos llevaban ahí atrás con las flores Vea pues, para ahorrar plata. para ahorrar Es plata, que claro. si nos regalaban los pasajes, nos volaban a Nueva York, Miami, creo que Los Ángeles y todo. Vea pues, mire ese Sí. dato interesante que creo que muy poca gente lo sabía. Juan, otras curiosidades que pregunta la gente. Jorge Siete Mejía, ¿cómo ha sido su relación con los videojuegos? Usted fue portada de uno y salió en el F1 2025. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Que cómo ha sido su relación con los videojuegos? Que usted fue portada de uno, que cómo ha sido su relación con los videojuegos. Em, yo jugaba mucho. ¿Te acuerdas? Es que no, que te vas a acordar. Videoplay se llamaba en Unicentro. No, primero, yo no soy Rola y segundo, pues, En no sé si Unicentro había había un sitio, nacido probablemente no, tú que no, que vas a haber noventa y nacido. ocho, diciembre del 98. Todavía, ahí todavía creo que estaba ahí uno iba, pero era, sí, en los 90s. Uno iba a Videoplay a jugar maquinitas. Yo me acuerdo, yo iba mucho a jugar maquinitas ahí a Unicentro, ese era el plan. Y después juegos de carros, todos. Me acuerdo cuando salió el PlayStation y el juego este de carros de toda la vida y de todos. Sí, yo era enfermo FIFA, en no, FIFA sí no. No. O FIFA. sí, FIFA me tocó aprender a las patadas porque cuando salió el PlayStation, creo que el 2 Connie me regaló uno y venía con el juego de FIFA.
y ella había jugado y yo nunca había jugado en mi vida, para no ser tan específico. Y me acuerdo, me hice mi propio gol y todo, jugando uy, Autogol en FIFA. autogol en FIFA. Pero me humilló tanto y me dio tanto mal genio que se fue para la universidad y yo me quedé jugando y jugando y jugando y no, de ahí no me volvió a ganar y no quiso volver a jugar conmigo. Pero por eso aprendí a jugar FIFA, Por Connie. por Connie. Mire, Juan, otra pregunta, esa historia está buenísima. Otra pregunta, Camilo Z74 Rally, y dice, Juan, de toda la historia, ¿en qué carro le gustaría correr y en qué época? Eh, yo creo que por un lado la época que yo corrí me pareció muy buena. Me hubiera gustado manejar de pronto en los ochentas con los turbos, cuando tenían como 1600 caballos para clasificar, que tenían una vuelta y eran llantas de clasificar y todo para una vuelta, eso me hubiera gustado manejar. Más que eso era una bomba, esa vaina. Pero esos carros me parecían súper cool. Y tenían efecto suelo, ¿te acuerdas? Los túneles grandes y todo. Eso de esa Ser época unos, me pareció que cool. Más viejo no, más viejo que eso no. Los turbos esos de esa época me parecen cool, los que yo manejé y ya, realmente. de hecho, alguien me pregunta, esa pregunta la tenían para después, pero ya que menciona lo de la clasificación, son dos preguntas que van de la mano. Una de Betovedi, que dice con cuál estilo de clasificación se queda, con el actual o con el de su época. Y Julián López también nos pregunta qué piensa del formato de clasificación de los 2000 de salir uno por uno. Em, es que en el 2000 hubo muchos formatos. A mí me parecía el original de las 12 vueltas, que realmente eran 4 vueltas, me parecía el mejor, porque tú tenías una hora para hacer las 4 vueltas. Y entre las 4 vueltas tú decías cuándo salías, cómo preparabas, cómo organizabas, y realmente lo hubieran podido haber hecho en 45 minutos, pero en una hora era bueno porque cuando los equipos que necesitaban para una vuelta, los de atrás normalmente salían más temprano y aseguraban vuelta y después uno, y era como la progresión, era muy, muy divertido. Una cosa que me gustaba mucho de esa época también es que tú podías poner un setup específico para clasificar y un setup para correr. No Hoy tenía que en ser el día mismo. no tenía que ser el mismo, no había parque cerrado, no había nada, eran motores de clasificar, eran 3 motores por fin de semana, era otro mundo. Hoy en día son 4 motores para el año, Para el año. y en mi época nosotros usábamos 3 o 4 motores por fin de semana. Entonces era otro animal. Imagínate, los motores de clasificar hacían entre 180 y 200 kilómetros, la Uf, vida útil del motor. No era nada, nada, no no era era nada, nada. eran 20, 30 vueltas. Entonces tú sabías que tenías las 12 vueltas de clasificar, entonces te quedan 16, 18 vueltas para práctica y ya. Y cambie y Y, estrene. exactamente. Y fuera de eso de los 200 kilómetros, tenías 50 kilómetros o 40, 50 kilómetros a full revoluciones solamente. Mm. Entonces era súper cool porque cuando tú ponías el motor donde era y quitabas todo el peso de gasolina y toda la cosa, el carro era una bestia. Y en cambio, hoy en día es bueno, yo tuve una época que tocaba clasificar con la gasolina que uno arrancaba la carrera, por ejemplo. Entonces eso era mamón porque a veces tú podrías ser el más rápido y como eras más rápido, en vez de mostrar que eras más rápido, ponías más gasolina. Mm. ¿Sí me entiendes? Era medio ridículo porque, oiga, estamos 2 o 3 veces más rápido que todo el mundo, listo. Vamos a poner 10 kilos más de gasolina, así clasificamos segundos, terceros y con eso por estrategia les ganamos. Entonces, nunca el más rápido era el que de verdad, el que clasificaba primero no necesariamente era el más rápido. Entonces, de esa época a mí no me gustó.
Y la parte, hoy en día están acostumbrados que el setup es lo que es y ya. En mi época era mucho más cool porque, por ejemplo, cuando tenías tú las 4 vueltas, tú entre las 4 vueltas ibas cambiando el carro, ibas ajustando las alturas, ibas a poner el diferencial y el no sé qué, y el alerón y la presión y no sé qué, para maximizar todo al 125% para esa última vuelta. Mm, Entonces ¿sí me entiendes? Era una progresión muy buena. Y era un compuesto de llantas solamente. mm. Entonces tú tienes la llanta y eran llantas muy buenas y era otro mundo. Hoy en día, a mí el formato de las tres clasificaciones me gusta. Me gusta más cuando obligan a usar ciertos compuestos por sesión, me parece súper bueno. Como en la sprint qualifying, en el Sí, sprint shootout. exactamente. Eso me parece chévere. Eh, pero si tú miras, por ejemplo, McLaren siempre sacrifica velocidad de clasificación por la carrera. Mm. Entonces, es lo que te digo, McLaren saben, tenemos medio segundo de ventaja, listo, o tenemos 3 o 4 Un poco lo para de la hacer. gasolina, pero Sí, diferente. pero diferente, porque saben que si hacemos eso tenemos menos degradación en la carrera y vamos a ir mucho más rápido que todo el mundo en la carrera y no nos importa. Donde se equivocan, clasifican segundos, terceros y se ganan la carrera de todas maneras. Mm. Yo creo que un poquito lo que pasó en Monza es que no se esperaban que Max sostuviera el pace con menos alerón. Y yo creo que calcularon mal la degradación de las llantas. Mm. Sí, porque la estrategia de McLaren en Monza fue mala. No, O sea, yo creo fue, que la no distancia con tenían Verstappen no nada. habría sido tan grande de pronto. Pero fue por como eran demasiado lentos en la recta. Mm, Pusieron mucha más carga aerodinámica pensando que era la manera más rápida para la carrera por degradación y no hubo degradación. mm. O sea, ahí se equivocaron. A mí el formato actual de clasificación, particularmente como espectador, no sé cómo, como espectadora, no sé cómo lo ve usted, Juan, pues con su experiencia de piloto, pero el tema del tráfico siempre pone las cosas interesantes, ¿no? El momento indicado en el cual salir, cómo es tan limitado el tiempo. A veces hemos tenido carreras, me acuerdo mucho, eso fue Monza 2019, que todos estaban esperando al final, por ejemplo, para tener el rebufo en la recta y nadie salió a hacer la vuelta. Creo que el único que salió fue Leclerc. Bueno, salieron como dos autos a hacer la última vuelta. Todos se quedaron sin hacer última vuelta. Fue en Q2 o en Q3, Sí, sí. pero Sí, a mí, yo te digo la verdad, una cosa que me parece muy mal hecha, que Fórmula 1 tiene que cambiar, es que la gente que sale de los pits que ande despacio. mm, Si usted está en el carril rápido, usted debería estar acelerando, una aceleración notable, a llegar a la velocidad límite de pits, y si no quiere salir, se queda adentro. mm, Usted no puede salir a parquearse y a esperar. Y eso quita mucho juego. mm. Tú sales y si manejas tú el gap saliendo de pits y ya, pero no deberías poder quedarte en los pits parqueados esperando 30 o 20 segundos de que el carro adelante se aleje. Sí. ¿Me entiendes? Si quieres hacer esto, debería estar de pronto a la derecha y que si alguien quiere salir, salga. Mm. Como así, ¿sí me entiendes? Tener para clasificación habilitar las dos carriles y el que quiera esperar, espera a la derecha y el que quiera salir, está a la izquierda. Mm. Ni ya. Una buena idea. Juan, otras preguntas que tenemos, esta de hecho es del tema de manejo y nos las hacen de un podcast, Virtual Safety Podcast, Virtuals Podcast, en Instagram, y dice, ¿qué era más fácil, conducir un kart del 99 que tenía caja manual o un Fórmula 1 del 2001? Súper diferentes. Súper diferentes porque la caja manual en mi época no era nada raro, es con lo que yo manejaba, entonces tú te acostumbras a manejarlo y meter los cambios y todo no era mayor cosa. Sí. ¿Sí me entiendes? No es como, Dios mío, es que si hago esto, espera, pum, 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 ¿me entiendes? Eh, es como tocaba manejar el carro y con lo que uno creció.
Tú le Mm, dices a Sebastián hoy en día que tenga que hacer eso, pues Sebastián ha manejado shifter, pero de todas maneras no lo hacen mucho. mm. En cambio, en mi época era normal, pero eran 2 carros muy diferentes. El Fórmula Uno era es que hasta el timón de Fórmula Uno es que para que tengas comparación, este sería el timón del Indy, esto era el timón del Fórmula Uno. Era chiquitico, mejor dicho, mis manos en el Indy eran, haz de cuenta acá, y las manos mías en el Fórmula Uno eran acá. Entonces, todo era súper incómodo porque fuera de eso yo vienes de un timón ancho que no tienes asistencia ni nada, sino el timón es directo. Entonces, siempre estás haciendo fuerza a un timón chiquito que tú crees que tienes que hacer fuerza, pero tienes asistencia, entonces el timón es liviano. Mm. Entonces, pero como es chiquito, es demasiado rápido y como no pesa, entonces tú no es complicadísimo porque tú vas a voltear y te acostumbras como a mover las manos para apoyar y que hacer carga, y aquí no hay que hacer carga. Entonces, como era bien complicado al principio el Fórmula Uno porque, y como el carro reacciona tan rápido, era muy complicado manejar. Entonces se quedaría más con el segundo, tal vez por lo que era algo diferente. Los 2 eran chéveres, pero, por ejemplo, la potencia del Indy, yo me acuerdo cuando manejé el Fórmula Uno lo puse a fondo y yo dije: "¿Y el resto?". ¿Dónde quedó? Sí, me acuerdo cuando empecé con Williams, empezamos en test eran como 780 caballos, y el Indy, cuando me bajé del Indy, obviamente el Indy pesaba más, pero el Indy tenía casi 1000 caballos, y el Indy era no había electrónica tan avanzada ni nada, entonces era un turbo y eso entraba la potencia y patinaban las ruedas, eso era sí, eso sería un buen por ejemplo, carros para manejar que serían chéveres, sería un Indy de esos, ahí está, se Ese lo sacuda uno. que lo sacó para que vea. De hecho, mire, alguien pregunta por los autos de la CART, Lens Minded, la cuenta en Instagram, y pregunta por los carros de la CART 99 y 2000 y pregunta que si tenían pedal de clutch. Claro, sí, sí, eran los 3 pedales y caja de cambios. Mm, sí, esa inquietud la tenía Lens Minded en Instagram. Sí, Eh, sí, el primer carro que manejé yo sin pedal fue el Fórmula Uno. De resto, todos los fórmulas chiquitos que yo corrí tenían 3 pedales, mm, que era normal. Al revés, para mí cuando corrí Fórmula 2 de mi época, la Fórmula 3000 fue la primera vez que manejé un carro y era una berraquera porque eran secuenciales. Quiere decir que tienes la palanca y es uno, 2, 3, 4, 5 y la palanca vuelve al cero. El otro era un H, como un carro de calle, entonces era primera aquí abajo, segunda, tercera, cuarta, quinta. hago un 8 manejando esa cosa. Exactamente, entonces, por ejemplo, cuando tú frenabas muy duro, por ejemplo, de quinta a primera, pasabas de quinta a tercera, segunda y a primera en la frenada. Mm, ¿Sí me entiendes? Entonces pero era normal. Es con lo que yo crecí, lo es que lo que uno hay. conoce, es lo que hay, Sí. eso era el estándar. Pues mire, justamente esa era la pregunta de Jules Pinzón, que cuál ha sido el carro que más le ha gustado manejar en toda su carrera. O sea, diría que el Indy del 99 o hay otro que le gustó Eh, más. el Fórmula Uno del 2003 y 4 el Williams. El 2004 o el 2003 que eran muy parecidos, esos carros eran de locos. Mm. Esos carros, te digo, el grip, la potencia y la velocidad de un carro de esos. Y mire, esta pregunta de César Escudero pareció, nunca lo hemos hecho, obviamente la respuesta creería yo muy diferente, pero quiere que nos explique, César Escudero, cuál es la diferencia de manejar un auto de Fórmula Uno a uno de NASCAR. Usted, cómo manejar un sin falta, es que no es de faltar el respeto, pero la diferencia es como ir en un, en un bus con 900 caballos o en un Ferrari de calle o en un carro deportivo. Es eso la diferencia. Eh, para que tengan una idea, en Daytona, cuando uno iba a entrar a pits en el NASCAR, en el momento que uno salía del banking
y enderezaba el carro, ahí tenías que frenar para poder parar el carro en los pits, a la velocidad de los pits. Y en los carros de las 24 horas, caías del banking, ibas a fondo, a fondo, a fondo, y como a 130 metros de la entrada a pits frenabas. O sea, el NASCAR necesitaba por ahí 500 metros y el otro carro, te la pongo así, Jeff Gordon manejó el Fórmula 1 en Indianápolis y yo manejé el NASCAR. Donde uno frenaba en el NASCAR, tú podrías soltar el acelerador del Fórmula 1 y no tocar los frenos, y el carro frena tanto con la resistencia del viento y el motor y todo, que llegarías a la curva sin necesitar que usar los frenos. Y podrían llegar a la velocidad parecida al final de la recta, para que Mejor de tengas una idea. Sí, dos, diferencia, totalmente diferente. sí. Resumida la respuesta. Juan, este tema ya lo tratamos en uno de los videos y de hecho no le pude responder a toda la gente que me envió el video porque se viralizó esta semana. No lo pude responder a todo el mundo porque a uno les dije, ese tema lo hablamos creo que el año pasado en un episodio, pero, o sea, sin decirle mentiras, como 20 personas me mandaron el video de una cuenta de Fórmula 1 recordando la vez que usted estuvo en la lucha libre. Ah, por ahí lo vi también, sí. Sí, Pues recordando y que, todos, sí, cuéntala me Juan, invitaron. que Juan diga la anécdota y yo, eso ya lo hablamos en un episodio, pero por gente de acá que se pongan a buscar en todos los episodios cuál fue, recuérdenos cómo fue. Fue un evento con el patrocinador. Uno de los patrocinadores o NASCAR querían que yo fuera, fui a hacer el coso y me dijeron, ¿quiere estar del lado bueno o del lado de los malos? Y usted, yo quiero ser malo. Obviamente hay que ser malo. Y me dijeron, listo, entonces mire, coja esta silla y rómpamela la cabeza por este lado. No me va a pegar por este lado, que por este lado sí duele, por este lado no duele. Sale todo, o sea, aparte, el lado y todo se lo indicaron. Claro, porque es pandeada, entonces si le das del lado que es como coquita, amortigua, y si le das del lado que está así, no amortigua. Y me dijo, Ay, dele duro, que se vea de verdad. Yo, oiga, ¿seguro? Me dijo, Dele como si fuera prestado". uy, pero alguien me puso, debo reconocer que alguien me puso, uy, es que se ve tan fake, tan falso cuando le bota la silla. No, le tiré duro. O sea, no fue tan falso. No, 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 no. Mejor dicho, a mí no me hubiera gustado que me hubiera pegado un silla con eso en la cabeza. Y bueno, hicieron la actividad y después usted listo, ya, pues chévere, Sí, para la casa. Exacto, para la era casa. así, normal. Sí, bueno, mucha gente apareció ese video que muchos no lo habían visto y mucha gente me preguntó eso. Otra pregunta, y esto también ya lo hablamos en el podcast, pero se la vuelvo a hacer para que para que responda. Muchas personas, y no anoté los nombres porque fueron varias personas que me escribieron esto. ¿Juan Pablo vuelve a correr o ya se retiró? Yo no creo que vuelva a correr. Yo no sé, yo no creo, no sé. Si hay algo chévere para correr o algo, lo pensaría, pero full tiempo, no. Alguien me preguntó que si a usted le gustaría correr rally, Dakar, que es lo único que no ha corrido. No sé. Sería Bueno, chévere, pero es que para correr eso hay que hacer una preparación de verdad. Eso no es ir. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que ve la gente, ay, pero son 2 semanas, eso no es grave. Eso es un año de trabajo para esas 2 semanas, para hacerlo bien hecho. Sería, ¿si me entiendes? Sería algo así. mm, y con aparte conseguir el coequipero, Todo. claro. Y tener alguien que confía en uno y alguien con el que uno confíe en. Sí, porque es que el Dakar es que eso no es solo manejar, es navegar. Manejar, navegar y no irse a. Exactamente. Mm. Pues sino que lo Innecesario. digan Carlos Sainz y Lucas Cruz, qué buen trabajo han hecho. Exacto. Pero Mm, no, no. Aparte de eso, no. mm. Juan, tenemos aún preguntas de la gente, pero creo que nos está alargando el episodio más de lo normal y no hemos hablado de Baku. Eh,
Vamos a ver qué va a pasar este fin de semana en la Fórmula Uno. Entonces, todas esas preguntas que aún tenemos pendientes las vamos a dejar. Igual vamos a tener después de Baku como 2 semanas, son 2 semanas o unas 2 semanas, creo, sin Fórmula Uno, porque Singapur es hasta el fin de Singapur, semana del sí. 4. Sí, entonces ahí también tendremos otro episodio para responder más preguntas. Pero sí le quiero preguntar de este fin de semana, de este circuito de Baku. ¿Esta es la primera vez que usted va a Baku a la Sí, carrera? primera vez. A Bakú, a Y Azerbaiyán, Azerbaiyán. primera vez, sí. Sí, sí, Primera, primera vez y estamos a 2 cuadras de la pista. sí, 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 todos se quedan muy cerca de la pista porque es un circuito callejero al lado del mar también, en pleno centro histórico de la ciudad. Eh, Te digo, no he visto el mar, pero sí sé que estamos al lado del mar. no lo he visto, pero ahí está. Pero te digo, estábamos, ahorita que lo dices tú, no había caído en cuenta, estábamos como a 1 cuadra del mar o a media cuadra del mar y ni siquiera miré para allá. Sí, es es muy cerca y de las cosas que más me interesan de este circuito, por lo menos que uno siempre ve todos los años, es el tema de las ráfagas de viento, cómo afectan a los carros. Por ejemplo, el tema de el mar tan cerca, ¿usted cree que eso va a ser problema de esas que a veces los mueven, que siempre dicen, no, hay mucho viento? No sé, cómo lo. Eh, eh, no he mirado el clima, pero dijeron que hay chances de lluvia. Lluvia en Baku, no qué carrera Hoy no sé, pero que recuerdan Baku. hoy cayó un poquito de gotas, un par de veces lloviznó un poquito cuando estábamos yendo a almorzar, pero nada grave y ya. Pero no, callejero, el viento no afecta tanto en los callejeros. Puede afectar de pronto en la primera curva porque la recta es muy larga, y entonces puede cambiar un poquito el punto de frenada, pero Y aparte digamos, de estos elementos adicionales, em, a ver, mucha gente me escribía, me encanta Baku, otra gente me escribía, odio Baku, me parece el callejero más aburrido. ¿Usted cómo califica hasta el circuito y qué cree que va a ser el mayor reto este fin de semana? a ver, es que yo le hago una pregunta a la gente, ¿qué esperan de un circuito callejero? Y Baku hay donde pasar, la recta es larga, es súper complicado porque es callejero, pero la recta es tan larga que llevan muy poquita carga aerodinámica. Hmm. Entonces, es un compromiso, es casi chistoso porque puedes poner el alerón de Mónaco y el alerón de Monza y haces el mismo tiempo. Solamente que haces el tiempo en sitios diferentes de la pista. Entonces, encontrar ese balance es bien complicado siempre. Em, Personalmente, me parece que es de lo que he visto siempre por los años, siempre ha traído muy buenas carreras Sí, y siempre hay buenos sobrepasos y pasan cosas. Entonces, y accidentes. personalmente, sí, siempre hay de todo, siempre hay drama acá. Entonces, es chévere. Esperemos también por un lado qué pasa con la gente, pues con Red Bull este fin de semana, si pueden mantener la forma, qué pasa con McLaren esta semana. La gente, vi que todavía estaban la gente alegando mucho y quejándose mucho de lo que hizo McLaren, de haber dejado pasar a Lando. A mí me pareció que fue lo correcto. Y yo Ya creo lo que discutimos. sí, yo creo que es más la gente tratando de alborotar ahí, como dicen eso, el avispero. Pero yo creo que ese es un buen fin de semana para que a ver, no quiero que se malinterprete mis palabras. Yo no estoy pidiendo que se estrellen Lando y Oscar, pero por los antecedentes que tenemos en esta pista, no me sorprendería que este fuera el fin de semana. O sea, Checo y Ocon en 2017, Verstappen y Ricciardo en 2018, el año pasado Sainz y Checo se chocaron acá, que de hecho, ¿sabe? Me preguntó mucha gente, hizo un video que voy a publicar hoy, de hecho, sobre ese tema. Me preguntaba la gente que si no ser por ese choque de Sainz y de Checo, que si creería que de pronto si Checo se hubiera podido conseguir ese podio el año pasado en Baku, eso le habría ayudado a tener un mejor final de temporada y a quedarse en Red Bull. Yo creo que no hubiera Mm. servido para. A mí eso es como, esas cosas no cambian nada. A ver, cambia un poquito el sabor del fin de semana, pero le cambia más al fan que a la persona y que al equipo. Que el equipo de todas maneras uno sabe qué hizo durante el día, ¿entiendes? Yo personalmente esperaría que Checo supo que le da mal genio a la estrellada con Carlos y todo, pero realmente él supo que hizo un súper trabajo y el equipo sabe que hizo un súper trabajo.
Mm. Entonces, no cambió nada. Obviamente la gente dice, es que donde hubiera estado en el podium, le ponía presión a Red Bull. Dios mío, por favor. No, para mí Red Bull ya tenía su decisión tomada. O ¿Sabes qué? De chismes oí que, que la silla de Alpine, la de Franco, Colapinto, la de Franco, están mirando varios pilotos para tomar una decisión. Eso sí oí. No te voy a decir más ahorita porque no sé más y no quiero, vender pero humo. vender humo, pero sí hay rumores que están mirando todas las opciones. Pero a ver, Yo esto creo es que totalmente normal. Franco, claro, claro, yo no creo que Franco esté haciendo un mal trabajo para nada, pero están buscando a alguien que de verdad pues a alguien que pueda ganarle a Gasly, que Mm. le ponga que le complique la vida a Gasly, pero ah, es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo de Fórmula 1, uno no sabe si tienen las mismas cosas, es Sí. complicado, pero él ha estado ahí, ¿me entiendes? En el de velocidad y todo, le clasificaba delante en Monza y todo, entonces ya es más, ¿sabes qué? Lo de siempre, ya cuando se sienta el estándar y la imagen, salir de eso, hay que hacer mucho trabajo para poder cambiar la mentalidad de la gente. Mm. Ahí, ahí también es un tema de que, a ver, Aarón, ¿qué tanto más podría estar haciendo Polarón, no? Y qué tanto más podría estar haciendo Dujan y qué tanto más, o sea, yo creería que si van a sacar a Franco o si van a hacer un movimiento en esa silla, tendría que ser por un nombre y por algo que verdaderamente, ¿sabes? Si están buscando a alguien que le gane a Gasly, eh, no creo Pero tú que puedes, Aaron claro, pero sea tú la puedes, respuesta o... pues Aarón ha estado muy rápido en los test. Cuando hizo el test en Hungría fue el más rápido, entonces Aarón podría ser una nueva respuesta. Creo que si tú mirarías este año, tú tienes que decir que Fornaroli sería una opción, tú dirías que Don podría ser una opción, tú dirías que pues, si Sebastián no hubiéramos tenido las últimas carreras, dirían, oiga, Montoya podría ser una opción. Entonces, eso, eso es lo que hay. Pero obviamente de ahí empieza a pesar también el peso de patrocinios y todas las cosas, que Franco tiene un muy buen soporte en este momento. Sí. Pues esperemos y ojalá que Franco pueda tener un buen fin de semana y que pueda tener un buen cierre de temporada. Y también aclarar que no se trata, por supuesto, de vender humo o alarmar a la gente, sino que es totalmente normal que Alpine explore opciones. Exactamente, es lo que hay, es lo que la gente ve y la que la gente oye y todo. Ujú. Eso es como decir que Colton Herta va a ser F2 y a nadie, ni a Checo ni a Valtteri los van a terminar en algún momento sacando por Herta. Mm. Alguno de los dos Herta, donde tenga la superlicencia, va a reemplazar a alguno de los dos. Eso es un hecho. Eventualmente. Exactamente. Entonces, el que diga que no, que es odio, que le tengo, no, es la realidad. Es la realidad. Juan, ¿cuál sería su o sea, quién diría usted va a estar más fuerte en Baku y cuál sería su pronóstico por el perfil de la pista? Yo creo que McLaren va a seguir ahí, McLaren es uno seguro. Va a ser muy interesante Red Bull cómo funciona, que Red Bull acá normalmente va bien. Mm. Y Y en si Monza les fue puede, bien. exacto, la pregunta es si pueden coger lo que encontraron en Monza y mover para el setup de acá y ajustarlo al setup de esta pista, la misma teoría y que les funcione. Mm. Porque a veces tú encuentras algo en una pista, lo llevas a otro sitio y no te funciona. Entonces, Red Bull, donde les funciona otra vez, Max va a estar ahí en la pelea. Y yo creo que el Ferrari va a ir bastante bien. Mm. O sea, Mercedes, no mm, sé. De eso no hemos hablado tampoco mucho de Antonelli, que salieron comentarios y cosas. Pero toca para después de esta semana. ¿usted quiere? Después dice que yo soy la que me extiendo Ya le dije la próxima semana. la próxima semana, pero no me dijo su podio. Podio. Yo creo que Lando gana. eh, Lando, Max, Oscar. Mm. Yo digo Oscar, Lando, Max. Ok. Pero me gustaría, si le soy sincera, me gustaría mucho que ganara Lando para que se apriete.
Que exactamente. es Yo lo por que eso queremos los todos, todos, exactamente. porque lo que queremos es campeonato reñido, así que Exactamente. Y yo creo que Lando aquí anda bien normalmente. Entonces, vamos a ver. Aquí lo que puede pasar en las próximas carreras aquí en Singapur es que alguno de los dos se equivoque y cambie, porque donde se equivoque Lando y gane Oscar, se acaba el campeonato. pero si es al revés, Si es al revés, queda servido. queda servido para un show del berraco. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que Oscar va a estar más cuidadoso y de pronto le falta un poquito de velocidad. Por eso creo que Lando tenga más chance de ganar que Oscar. Es un buen argumento y seguramente lo veremos este fin de semana. Y la gente, atentos también con Sebastián en F2. Ya les dijimos al comienzo del programa, la carrera va a ser a las 2 de la mañana, el domingo, la principal. Y la sprint vendría siendo, hago la matemática, es sábado a las 2:15 de la tarde, hora allá. O sea, eso es mediodía en España. O sea, a las 5 de la mañana vendría siendo la carrera sprint en Colombia. 5:15 de la mañana el sábado. Entonces, 5:15 de la mañana el sábado, carrera sprint, y el domingo, 2 de la mañana, carrera principal, para que estén muy atentos a Sebastián, por supuesto. Listo, Pues bueno, Juan, nos encontraremos la próxima semana y ojalá con buenas noticias en F2 y con mucho tema para hablar en F1. listo, muchas gracias.